Bueno, amigos, esta historia la encontré por internet. Trata de algo que sucedió en Guatemala, de un joven al que le ocurrió algunos sucesos paranormales y luego lo fueron a entrevistar para que contara lo que le sucedió. Antes que nada, un saludo para todos los que sean de ahí. Espero les guste la historia y sin más preámbulos empecemos. Bueno, les voy a contar algo que me pasó hace años. No sé si me van a creer, pero les juro que es cierto. Cambié algunos nombres, por si acaso, pero todo lo demás pasó tal como lo cuento. Era 1967 y yo tenía 9 años. Vivía con mi mamá y mis abuelos arriba de la panadería que ellos tenían en el centro de la capital. Un día llegó a trabajar con nosotros un muchacho del campo que se llamaba Selvin. Era bien buena onda conmigo y siempre me hacía reír cuando bajaba a desayunar antes de irme a la escuela. A veces hasta me contaba historias de miedo de su pueblo. Selvin llevaba casi un año trabajando en la panadería y vivía cerca para poder llegar temprano a hacer el pan. Una madrugada de diciembre, cuando iba caminando para el trabajo, vio unas luces de colores brillando bajo el arco del edificio de correos. Eran los adornos de Navidad, pero él nunca los había visto porque era nuevo en la ciudad. Se emocionó y quiso verlos más de cerca antes de entrar a trabajar. Las calles estaban vacías a esa hora, como a las 2:30 de la mañana. Mientras se acercaba, empezó a oír un ruido raro, como murmullos. Cuando ya estaba cerca del edificio de correos, vio unas sombras que se movían de un lado a otro en la parte de arriba. Pensó que a lo mejor estaban trabajando hasta tarde para mandar todas las cartas que los niños le escribían a Santa Claus. Selvin siguió caminando hasta llegar justo debajo del arco. Ahí el ruido era más fuerte y las luces hacían un sonido como de zumbido. Se desilusionó un poco porque de cerca las luces no se veían tan bonitas. Estaba por seguir su camino cuando de repente vio algo horrible en la pared del arco. Aparecieron unas caras y manos que se movían como si quisieran salir de la pared. Le gritaban cosas en un idioma que no entendía y sonaba como del demonio. Selvin quiso correr, pero del susto se le aflojaron las piernas y se cayó al suelo. Tuvo que arrastrarse para alejarse mientras esas cosas se reían de él. Con mucho esfuerzo logró llegar a la esquina. Ya no veía las caras, pero seguía oyendo las risas burlonas. Cruzó la calle y se agarró de un poste para pararse. Caminó apoyándose en las paredes como si estuviera borracho hasta que por fin llegó a la panadería. Esa madrugada, Selvin no pudo hacer el pan. Mi abuelo lo encontró a las 5:30 de la mañana cuando bajó a abrir el negocio. Estaba hecho bolita en un rincón de la bodega, temblando, todo sucio y golpeado. Tenía la mirada perdida y se tapaba los oídos. Mi abuelo trató de calmarlo, pero Selvin solo lloraba y repetía lo de las caras en la pared que querían agarrarlo. Claro que nadie le creyó. Mi abuelo le dijo que mejor se fuera a descansar y que volviera al otro día. Selvin se dio cuenta que había perdido su cartera, así que mi abuelo le dio algo de dinero. Pero Selvin nunca más regresó a trabajar y no supimos más de él. Unos días después oí a mi abuelo contándole a mi mamá lo que Selvin había dicho, pero que seguro lo habían asaltado esa noche. Cuando me vieron dejaron de hablar. Nunca me quisieron decir qué había pasado con Selvin, pero alcancé a escuchar algo de unas caras en el arco que estaba cerca de mi casa. Desde entonces me dio mucha curiosidad y también un poco de miedo ese edificio de correos. No era tan viejo, lo habían construido hacía como 30 años, pero la gente contaba historias de cosas raras que pasaban ahí. Yo me preguntaba si de verdad le habría pasado algo sobrenatural a Selvin esa noche. Cada vez que pasaba por el arco sentía escalofríos. Pasaron casi 4 años desde que Selvin desapareció. Yo ya tenía 13 y me sentía más valiente, pero esa historia todavía me daba vueltas en la cabeza. Cuando llegaron las vacaciones de fin de año, decidí que era hora de averiguar qué había pasado de verdad. Una tarde, después de almorzar,
Agarré mi bici y me fui para Querona a buscar a Selvin. Anduve preguntando por todos lados, pero nadie parecía acordarse de él. Ya estaba por rendirme cuando una señora viejita que vendía frutas me llamó. Psst, niño. ¿Vos sos el que anda buscando a Selvin? Me lo dijo bajito. Me acerqué y le dije que sí, que si ella lo conocía o sabía dónde vivía. La señora me miró con unos ojos bien raros y me dijo: Él ya no vive, pero tampoco ha muerto. Me quedé helado. No entendía nada. Le pregunté qué quería decir con eso. Está atrapado entre dos mundos y no va a poder salir a menos que alguien lo ayude. Yo pensé que tal vez Selvin estaba preso o se había huido para su casa. Pero la señora me dijo que no. Luego empezó a decirme algo que sonaba como una adivinanza. Un arco es la entrada a otra dimensión. El arco en las ruinas será la salvación. Abrirlo podrás si pones atención a las 3 en punto, hora de agitación. Justo cuando iba a preguntarle qué significaba todo eso, oí un ruido a lo lejos. Me distraje un segundo y cuando volví a ver, la señora y su puesto de frutas habían desaparecido como por arte de magia. Regresé a mi casa ya de noche. Mi mamá estaba vuelta loca porque no me había visto en toda la tarde. Me preguntó dónde me había metido y como un tonto le conté todo. Nunca la había visto tan enojada. Esa misma noche llamó a mi tía que vivía en Antigua y arregló para mandarme interno a un colegio de allá. Los siguientes días fueron un caos. Mi mamá empacando mis cosas, regañándome cada 5 minutos, diciéndome que me iba a meter en problemas graves si seguía con esas locuras. Yo me sentía mal por haberla asustado, pero no podía dejar de pensar en lo que me había dicho la viejita. ¿Y si era cierto? ¿Y si Selvin de verdad estaba atrapado en algún lado? El día antes de irme a Antigua, decidí hacer un último intento. Me escapé de la casa cuando todos dormían y me fui en bici hasta el edificio de correos. Eran como las 2:30 de la mañana y las calles estaban vacías, igual que aquella noche que Selvin vino a trabajar. Me paré frente al arco y sentí un escalofrío. Recordé las palabras de la señora. A las 3 en punto, hora de agitación. Faltaba media hora. Me senté en la acera a esperar, con el corazón latiéndome a 1000. Cuando faltaban 5 minutos para las 3, empecé a oír un zumbido raro. Las luces de la calle parpadeaban. De repente, vi unas sombras moviéndose en lo alto del edificio, igual que Selvin había contado. El ruido se hacía más fuerte. Justo a las 3 en punto, las luces se apagaron por completo. Todo quedó a oscuras excepto el arco, que brillaba con una luz azulada. Y entonces los vi, rostros y manos como saliendo de las paredes, moviéndose como si quisieran agarrarme. Quise correr, pero estaba paralizado del miedo. Vi formas de caras que se reían y me gritaban cosas que no entendía. De pronto, una mano logró agarrarme del brazo y empezó a jalarme hacia la pared. Grité con todas mis fuerzas. En eso, escuché una voz que decía: «Corre, vete de aquí». En ese momento recuperé el control de mi cuerpo. Me solté como pude y salí corriendo lo más rápido que pude. Agarré mi bici y pedaleé como loco hasta mi casa. Me metí a la cama temblando y no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente me mandaron para Antigua. No le conté a nadie lo que había pasado. Pasé los siguientes años en el internado, tratando de olvidar esa noche, pero nunca pude. Ahora, 50 años después, todavía me pregunto qué pasó realmente. ¿De verdad le pasó todo eso a Selvin? ¿O todo fue producto de mi imaginación? Lo único que sé es que cada vez que paso por el edificio de correos, siento un escalofrío. Y a veces, cuando las luces parpadean, mejor me voy del lugar. No sé si algún día sabré la verdad sobre lo que le pasó a Selvin.